Pues muchas gracias, Antonio Campos, por estas noticias de última hora, por ponernos al día. Vamos a hablar de un tema que lo hemos venido anunciando toda la tarde, porque esta misma semana el gobierno alemán ha dado un paso adelante en la legalización de la marihuana. El ministro de Sanidad confirmaba un proyecto de ley que contempla la posesión de hasta 30 gramos de marihuana, un cultivo limitado y la venta bajo licencia, entre otras medidas. Pues lo que os comentaba, que llevamos desde ayer preguntando a través de nuestra cuenta de Instagram, en Twitter, cuál es vuestra opinión, porque nos interesa muchísimo. Es un debate que no es fácil, evidentemente, y que vamos a comentarlo con expertos aquí en la mesa. ¿Legalizaríais la marihuana, sí o no? Sara, ¿cómo ha ido esa votación? Pueden seguir votando aquí en este QR, solo tienen que acercar el móvil a la pantalla y de momento la diferencia es muy considerable. Eso sí, ha habido un pelín de cambio y ahora está perdiendo posiciones una de las opciones. Lo resolvemos después de hablar de todo esto. O sea, a las 7 de la tarde vamos a ver cuál es el resultado, a ver si coincide con el debate que vamos a abrir en mesa. Para ponernos todos en situación y antes de hacer las presentaciones pertinentes, hablábamos de ese proyecto alemán para legalizar la marihuana para uso recreativo. Antonio Campos, cuéntanos. Sí, vamos a contextualizarlo precisamente en el entorno, en el marco de la Unión Europea. Con prácticamente todo el continente pintado de rojo, la marihuana supone casi el 40% del consumo de sustancias ilegales en la Unión Europea. En Países Bajos y en Portugal, lo ven ahí en el mapa, el consumo está despenalizado, pero no está legalizado. Su uso recreativo solo está permitido en Malta. Mientras aquí en nuestro país es la droga ilegal más consumida. Casi 2 de cada 5 españoles la ha probado alguna vez. Y cada vez lo hacen antes, porque su consumo empieza a los casi 15 años. La última vez que el CIS ha preguntado por la droga, por esta droga, por la marihuana, la mitad de los encuestados se mostraba a favor de su regulación con fines recreativos. Incluso hay quienes van más allá y la consideran parte imprescindible de lo que se podría conocer como el trinomio social. Escuchen al economista Santiago Niño Becerra. Renta básica, marihuana legal y ocio gratis. ¿Acabará siendo así? Bueno, de momento la marihuana es hoy más accesible que nunca y más que en otros países europeos. Aquí el gramo cuesta en torno a 6 euros. En Francia, Gran Bretaña o Italia es algo más caro, cuesta unos 10 euros. El doble en Irlanda y en Islandia. Y hablando de dinero, la Universidad Autónoma de Barcelona ha calculado cuánto recaudaría el Estado en concepto de impuestos si la marihuana se acaba legalizando. Hablamos de más de 3.300 millones de euros al año. Crearía 100.000 puestos de trabajo, al menos los afloraría, y reduciría en un 15% la red criminal en torno a esta droga. ¿Son suficientes estos argumentos para mostrarse a favor de una regularización del cannabis? ¿O hay que tener en cuenta, Nuria, cómo afectaría, por ejemplo, a nuestra salud? Bueno, pues yo creo que hay que tenerlo todo en cuenta, evidentemente. Ahora lo vamos a poner sobre la mesa. Voy a hacer las presentaciones oportunas. Héctor Brotons, abogado especializado en políticas sobre el cannabis. Hola, buenas tardes. A favor de que se legalice. Bienvenido. Sí. Héctor, ahora me lo explicas. Ricardo Guinea, doctor médico de Centros de Salud Mentalia, en contra de la legalización. Con matices. Con matices. Con pegas. Ángel Antonio Herrera, bienvenido a la mesa, periodista, conocido por todos y que enseguida te voy a preguntar cuál es tu posición. No sé si realmente todos en esta mesa tenemos las posiciones claras. Mira, Héctor, me voy a ir a tu lado después de escuchar todos estos datos del informe que nos ha traído Antonio Campos para que me digas cuáles son, a tu entender, las razones por las que sí que habría que legalizar. Bueno, yo lo tengo claro después de 20 años trabajando en políticas sobre cannabis y trabajando como abogado en la defensa de usuarios de cannabis y de usuarios medicinales y asociaciones, pues para mí es muy claro, es decir, y se está viendo en el contexto internacional, donde todos los países están legalizando, América del Norte, América Latina, en Europa, Alemania, que es la locomotora de Europa, y por lo tanto parece que va a ser un punto de inflexión importante. Porque hay que controlarlo y no se puede dejar en manos de los narcotraficantes y de las mafias un negocio de una sustancia que puede generar tanto el bien como el mal. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también los datos actualmente que ya conocemos, porque hay países donde han legalizado, no suponen un aumento de consumo, no suponen tampoco un inicio
anterior en el consumo de los jóvenes, porque se pueden recabar impuestos en vez de que alimenten el narcotráfico. Solo poner un ejemplo, en México están muriendo hasta hace nada 20.000 personas al año por la guerra del narcotráfico. Y todo el mundo creía que era la cocaína. No, un 80% es por lo que se conoce allí como la mota, la marihuana. Pues me gustaría que estas palabras de Héctor, Ricardo las matizara con esos matices en contra de lo que sería la legalización. Bueno, a ver, los matices en esta conversación son muy importantes. Yo voy a hablar como especialista en salud y trabajo con adolescentes desde hace 40 años. También en ese sentido este es mi punto de vista. Y, por supuesto, he estado intentando documentarme durante todos estos años sobre cuáles pueden ser las ventajas y los inconvenientes de esta... Porque puede haber ventajas y puede haber inconvenientes. Y hay una negociación entre las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Para mí, por ejemplo, para poder hablar y estar de acuerdo con una normativa que legalice la marihuana, esa normativa tendría que hacer algunas cosas. Tendría que proteger a los jóvenes. Porque está claro que el uso en jóvenes es malo. Y más malo cuanto más jóvenes son. Sobre esto hay pocas dudas. ¿Y la legalización aumentaría el consumo entre los jóvenes? Podría ser que sí, podría ser que no. Tenemos el temor de que podría. Lo que sí puede hacer la legalización es reducir la percepción de riesgo por parte de los adolescentes. En ese sentido, me desvío de mi guión, pero me ciño a lo que tú me planteas. Desde el año 96 para acá, las incidencias relacionadas con consumo de cannabis en las urgencias hospitalarias se han multiplicado por 8. Y esto es algo que habría que tener en cuenta. Y yo a la ley le pediría que tenga en cuenta esto. Y otra cosa al que le pediría a la ley es que tenga políticas claras de minimización de los posibles efectos adversos. Y lo último, porque veo que no quiero hablar demasiado yo solo, temas relacionados con seguridad jurídica. Tanto de, por ejemplo, si vamos a un escenario, por ejemplo, donde un médico pudiera prescribir, ¿qué prescribo? Exactamente cuál es la sustancia, quién la vende, quién la fabrica, qué condiciones, qué garantías hay de que la sustancia que yo estoy prescribiendo es la sustancia que yo quiero, etcétera. Ángel Antonio, me interesa mucho saber tu posicionamiento. Mi posición es totalmente a favor. Bueno, para decirlo de manera concreta, como no tenemos mucho tiempo para extender, porque este realmente sí que es un debate antiguo y con mucho futuro, pero con mucho matiz, yo estoy rigurosamente a favor de las medidas que quiere poner en pie Alemania ahora mismo, que es realmente más que una legalización, que es, digamos, que es como romper de golpe las puertas de este asunto, es decir, bueno, pues ancha es Castilla o ancho es Berlín y aquí todo el mundo puede consumir, una regularización, ¿no? Que es lo que aquí se propone, que es efectivamente respecto a lo de los jóvenes, es la protección respecto a la sustancia y qué porcentajes de sustancias incluye el cannabis, porque ahora por lo menos defienden en Alemania, y tendré que creerme las estadísticas, médicas o no, que realmente la medida ya es prioritaria o corre prisa porque supondría una medida de protección respecto a los jóvenes. Digo, por aportar un dato que no tiene rigurosamente que ver o no está en contra de lo que él está diciendo. Luego, por otro lado, yo creo mucho más, si uno repasa ese dietario que se hace sobre ventajas del consumo de cannabis o marihuana, o sea, hachís, porro, tal, y desventajas, si uno las lee, yo estoy totalmente a favor de que hay unos beneficios que tienen que ver con el recreo y, por supuesto, con lo medicinal o médico, que esos yo creo que son casi incontestables. Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no estoy para nada, no tengo una posición que sea totalmente a favor, totalmente en contra. Escucho unos argumentos, me convencen, escucho otros argumentos y también me convencen. Entonces, yo sí quiero incidir, por tanto, en otra cuestión que tiene que ver con la enorme hipocresía de la sociedad a la hora de valorar unas drogas u otras drogas. Es decir, cuando estamos hablando de los adolescentes y que aumentan, evidentemente, las atenciones en urgencias por consumo de cannabis, pues imagínate por el alcohol. Y en ese sentido sí que estoy bastante de acuerdo en que puede ser que la percepción de un chaval de 14 años cuando asume la sociedad que esto es una droga legal, puede ser, no lo sé, porque digo que no tengo estos datos, puede ser que esa percepción haga que se pueda consumir más, como pasa bastante pasa con el alcohol. Luego, por otra parte, estamos hablando de que se puede reducir el 15% el tráfico y las mafias y, evidentemente, pues hay que regularizar de alguna otra manera. Pero yo sí que creo que en este debate a mí me parece que habría que priorizar, indudablemente, la salud y de los más jóvenes. Pero una reducción del 15% no es muy poco para los riesgos que puede tener. No, claro. Me ha parecido muy poco. A mí también me ha sorprendido. Claro, pensaba que se iba a reducir más, ¿no? Parece un dato muy nimio. Es decir, Escaso, si pasa a manos de
empresas o pasa a manos de los propios usuarios, como es el modelo español que creó de los clubes sociales de cannabis, donde los propios usuarios gestionaban su uso, yo creo que el dato superará el 50% seguramente. Aparte, añadir también que ahorraríamos en gastos de represión, es decir, de todos los gastos en procedimientos judiciales, policiales, que se podían dedicar a otras cosas, entre otras, como ha dicho Alemania, la prevención y la información en jóvenes y adolescentes. Hay que decir que, evidentemente, es primordial. Y ahora se puede empezar de cero y no cometer los fallos que se cometieron con el alcohol. Antes se promovía el uso del alcohol, o igual como el uso del tabaco, relacionado con deportes como la Fórmula 1, claro, hasta que se prohibió. Eso se puede evitar, ¿no? Hay una cosa que yo creo que también se puede llegar a confundir, que la legalización tenga que ver con que es beneficioso. No, claro. Incluso. Yo creo que esto sí que es muy importante matizar todo esto. Yo tengo hijos y no quiero que mis hijos tengan problemas con la sustancia. Me da más miedo el alcohol. Pero como todo, el problema no está tanto en la sustancia, sino en la gestión de la misma, el uso de la misma, incluso en la cantidad de la misma. Y en un marco oscuro, tabú, en donde no hay luz, la desinformación ha creado más problemas, es decir, es peor el remedio que la enfermedad. También lo que decía el compañero Ricardo, el doctor Ricardo, es interesante, es decir, hasta qué punto la psicosis de que esté prohibido, de que te persigan, de que conviertan a los padres, en vez de padres, en policías, porque tratan un tema de una forma satanizada y no se puede abordar rigurosamente, genera también esos problemas de salud. Decir dos cosas, sí. Bueno, por terminar, dos cosas, solo dos estudios muy recientes, Canadá y Estados Unidos, porque ahora podemos comprobar en países donde se ha legalizado cuál es el resultado. En Canadá no han aumentado el consumo entre adolescentes, ligeramente, muy ligeramente entre jóvenes adultos, que lo consideran entre 20 y 30 años, y igualmente en Estados Unidos. Es decir, los datos no son que aumenta el consumo, sino al revés. Holanda, de hecho, es uno de los países en donde la edad de inicio de consumo es mayor. Es más alta, sí. Eso es verdad, que Países Bajos, que también Alemania decía, hombre, tienen un mercado no regulado, nosotros no queremos lo de Holanda y Países Bajos. Medio regulado. Medio regulado. No, hombre, aquí se da la máxima esta del tópico, pero creo que es del tópico que es verdad. Es decir, la prohibición o el sentido de que se está incurriendo en algo prohibido o ilegal, creo que es un fomento, sobre todo si eres joven. Es decir, yo he tenido 16, 17, 18 años y acudí a algún tipo de drogas, pero buscando una finalidad en el consumo, no realmente el placer o el recreo en ellas y tal. Como no lo encontré, las dejé. Pero evidentemente yo seguía un camino equivocado. Aquellos que han hecho un análisis de la droga como consumo o como uso, que sería distinto, desde el arte, la literatura u otras cosas, han llegado a conceder que realmente solo sirve para el relajo, o fundamentalmente para el relajo, para la diversión o para la libertad en general. Yo además destinaría, si realmente se llegase a regular y legalizar en condiciones, que los beneficios fiscales de esto fueran directamente a la ayuda y a la educación formal respecto a lo que es o educacional respecto a lo que podría suponer el consumo de drogas, la información. Sí, un par de cositas nada más. Yo estoy de acuerdo con una cosa, porque la mayor parte de los especialistas en salud pública están de acuerdo. Las políticas represivas son un fracaso. Son un fracaso, claramente. Entonces, las políticas... Tiene que haber otra política distinta de la persecución que no sea la barra libre, por así decirlo. Para mí, la educación sanitaria, la transmisión al consumidor de que él es el responsable de su cuerpo y tiene que informarse, y la información que tiene que recibir tiene que ser una buena información, es esencial. Y yo, otra cosa, decir... mira, yo soy más científico que otra cosa. A ver, yo creo que dentro de 10 años sabremos qué pasará con estas políticas. Es cierto que hay encuestas a los 6 meses, al año, van pasando cosas, pero desde el punto de vista de las políticas de salud hacen falta 10 años por lo menos para tener una idea. Cuando el consumo también está muy asociado a la salud mental. Es verdad que es un debate apasionante, muy interesante. Estoy emplazando a todo el mundo a que vuelva otro día, porque es verdad que nos falta tiempo, parece mentira, pero es así. Claro, exacto, sí, imagínate. Pues vamos a hablar del CBD en otra próxima entrega. Os voy a emplazar de nuevo, así que vamos a terminar con esa encuesta de opinión que hemos hecho a través de nuestra red social. Sara, ¿qué dicen los rockeros? Lo tienen clarísimo, Nuria. El 83% de las personas que han votado están a favor de legalizar la marihuana y el 17% dice que no. Ha habido un momento en el que el 96% de las respuestas
eran a favor, Nuria. Bueno, sí que es verdad que luego, conforme vas escuchando matizaciones de un lado y de otro, vas creándote tu propia opinión, que creo que es muy importante. Solo un matiz. Un matiz cada uno. Y Sí, una pequeña. Yo antes de venir aquí estaba haciendo una encuesta entre mis amigos. Sí. Los amigos no conectados con la clínica estaban todos a favor. Claro. Los amigos conectados con la clínica siempre decían, ¿sabes? Ven otra realidad también. Solo decir que hacen falta 10 años para comprobar si una política o no funciona, pero ya llevamos 45 años de prohibición y se ha demostrado que no funciona, así lo ha dicho el ministro de Sanidad y lo ha dicho Biden, que ha anulado todas las sanciones por tenencia y consumo y ha indultado, entendiendo y ha manifestado y ha entonado el mea culpa diciendo que es un error lo que estaban haciendo. Gonzalo, escuchando todo esto, ¿tú qué conclusión sacas? Porque yo no lo tengo del todo claro. Hablarlo en un minuto es muy difícil. A mí me cuesta mucho creer que haya gente que no fuma marihuana porque es ilegal y que si lo legalizan de repente se pongan a fumar como locos. Cierto. Pero luego hay, yo creo que lo ha mencionado Juan antes, hay tanta hipocresía con las drogas, quiero decir, ya no por hablar del alcohol o del tabaco, si queréis empezamos con el azúcar. Claro. Pero, claro es que... Bueno, pues lo dicho, hablamos en otro momento.